Estamos en épocas de bajas temperaturas, los primeros fríos, que son los que más se sienten, y también estamos allí en un pico de bronquiolitis que afecta, por cierto, a muchísimas personas. Vamos a dialogar sobre este tema con la doctora Ana María Balanzat, que es de la Asociación Argentina de Medicina de la Respiración. Doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Estamos en un pico de bronquiolitis en este momento? Sí, bueno, todos los años, más o menos en esta época, en todos los países, sobre todo los países con temperaturas similares a las nuestras, esto ocurre, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, en las épocas correspondientes. A veces empieza un poquitito antes, a veces un poquito después, a veces se acumulan muchos casos al mismo tiempo y a veces la aparición del pico es un poco más gradual. Esto se ha dado, creo, en el hospital Garrahan, allí donde prácticamente están colapsadas las instalaciones por chiquitos internados con bronquiolitis, ¿no? Bueno, digamos, todos los hospitales en este momento pediátricos están trabajando a lo que se llama cama caliente, o sea, los pacientes se trata de hacer internaciones las más cortas posibles y darle al paciente el tratamiento que necesita. Habitualmente estas internaciones por bronquiolitis son internaciones habitualmente cortas, o sea, el paciente con bronquiolitis interna solo y únicamente si tiene factor de riesgo o si realmente necesita recibir oxígeno. ¿Y estas internaciones cortas, doctora, cuánto tiempo es? Mire, al promedio son 3, 4 días, no suelen ser muchos. Algunos no, algunos realmente necesitan más tiempo. O sea, en realidad el tiempo que el paciente necesite oxígeno, un porcentaje muy pequeño, el 1 al 3 o el 4, digamos, del total de las bronquiolitis internas, y un porcentaje muy pequeño de esas internaciones por ahí requiere cuidados intensivos, pero, digamos, en el total es pequeño, pero en la demanda y la disponibilidad de camas es mucho. ¿Y la bronquiolitis afecta más a los chiquitos o a las personas mayores? No, la bronquiolitis es una enfermedad prácticamente que afecta a los niños pequeños, especialmente a los menores de 2 años. Dentro de los menores de 2 años, el grupo de 6 meses para abajo es el más afectado, o sea, de un menor de 1 año y de 6 meses, y menor de 6 meses, pero los que más susceptibles son y que son los que pueden tener una evolución más complicada son los menores de 3 meses. Doctora, ¿y por qué se dan los menores de 3 meses? Bueno, los chicos en general son... ¿Qué defensas le faltan? Son chicos que tienen un sistema inmunológico más alterado, hay unas cuestiones mecánicas y aparte son los chicos que se sabe son susceptibles de requerir tratamientos más intensos. O sea, la agresividad de la bronquiolitis es menor en los más pequeños, pero también afecta con mayor severidad a niños que tengan lo que se llaman factores de riesgo. Claro. O sea, si el chico nació prematuro, si fue un pequeño que estuvo mucho tiempo con oxígeno durante el primer tiempo de vida, si es un chico desnutrido, si tiene una enfermedad pulmonar crónica previa, si tiene cardiopatías, y especialmente también en aquellos chicos cuyos padres fuman en el hogar, esos chicos tienen más riesgo de enfermedad severa. Doctora Balanzat, bronquiolitis es la inflamación de los bronquios. En realidad, cuando hablamos de bronquiolitis nos referimos a la inflamación. Correcto. Por causa, es decir, en la palabra no está implícito, pero en la enfermedad está implícito por causa viral de los bronquios más pequeños. Los bronquiolos tenemos bronquios más gruesos de la tráquea, los bronquios fuentes, y después tenemos los bronquios más pequeños que son antes de llegar a los alvéolos. Esos son los que se inflaman. Esos son los que se afectan más. En realidad, toda la vía respiratoria está afectada de una bronquiolitis, porque esto empieza con un resfrío, después una tos traqueal, laringotraqueal, y después aparece el compromiso de las pequeñas vías aéreas más pequeñas que son los bronquiolos. Y al inflamarse estos bronquiolos, ¿qué es lo que producen en el organismo? ¿La imposibilidad de respirar? Lo que producen habitualmente, toda inflamación produce básicamente 3 mecanismos. Por un lado produce edema, por ende si hay edema se achica el espacio donde pasa el aire, porque el edema se produce aumento de volumen, pero del bronquiolo para adentro, no para afuera. El edema es una inflamación, doctor. Edema es inflamación, o sea, si a mí me pica un mosquito en el ojo, se me hincha el ojo. Claro. Estamos, digamos, siempre cada vez que hay una agresión se produce extravasación de líquido, que sería el edema. También esta bronquiolitis provoca lo que se llama un
aumento del tono broncomotor. ¿Eso qué quiere decir? Que se estimulan ciertos receptores y se produce broncoespasmo, que no es el mismo broncoespasmo que el del asma, pero que clínicamente se parece enormemente. Y bueno, y después se produce también una necrosis, o sea, estos virus son virus muy agresivos y a veces van como despellejando la parte interior de la mucosa bronquial, entonces hay más cantidad de moco, hay detritus, entonces también eso hace que los bronquios, que ya de por sí son pequeños, se achique muchísimo más y el aire realmente tenga dificultades para pasar. Doctora, es un virus que provoca. La bronquiolitis, por definición, la bronquiolitis del niño pequeño, es decir, por supuesto bronquiolitis puede haber mil otras causas, ¿estamos? Pero cuando nosotros hablamos de bronquiolitis en esta época, es similar a decir que es una enfermedad viral que afecta básicamente a los niños menores de 2 años y en un primer episodio. ¿Y el tratamiento cuál es? Mire, si uno interpreta que esto es un virus, los virus prácticamente no tienen tratamiento, solamente el virus de la influenza podría llegar a tener algún tratamiento con el oseltamivir, pero no es el virus que con más frecuencia produce la bronquiolitis en esta época del año. En esta época del año los virus que con más frecuencia la producen son unos llamados virus sincicial respiratorio, que es casi el 70% de las causas, y después hay otros que son menos frecuentes, pero que bueno, que también tienen su participación, digamos, en el hecho. Los virus en sí no tienen tratamiento específico, entonces el tratamiento básicamente son lo que se llaman medidas de sostén. Claro, no hay un antibiótico cuando, por ejemplo, una enfermedad es afectada, es producida por una bacteria. No hay antibióticos, salvo que se trate de la influenza tipo A, que fue el famoso virus de la gripe A, famosa gripe A del 2009, que en ese caso sí está indicado de forma muy precoz, el famoso oseltamivir. Si no, es tratamiento de sostén. ¿Qué quiere decir? Que si el chico tiene nariz tapada, hay que destaparle la nariz. Si tiene mal manejo de secreciones, hay que ayudarlo a respirar mejor. Y básicamente, si se deshidrata, porque estos chicos se pueden deshidratar o porque tienen... respiran muy rápido o no pueden alimentarse correctamente o vomitan, entonces hay que hidratarlos. Y por supuesto, si le falta el oxígeno, hay que dar el oxígeno mientras el paciente lo necesita. ¿Es mortal la bronquiolitis? Excepcionalmente no es una enfermedad frecuentemente mortal, pero bueno, eventualmente sí, hay casos de muerte por bronquiolitis sin discusión. En general son aquellos pacientes que tienen mayor factor de riesgos, con enfermedades de base concomitantes o que eventualmente la agresión viral haya sido extremadamente importante. Y esto tiene que ver con el nivel de defensas que tenga ese organismo. También, por supuesto, ¿no? Tiene que ver con el nivel de defensas. O sea, estas cosas es un equilibrio constante entre la agresión, el nivel de agresión del agresor y el nivel de defensas del receptor, digamos. Y en algunos casos sí. En general, le diría que para la población, en general, la mortalidad por bronquiolitis es baja. Es baja. Baja. La morbilidad, o sea, la cantidad de casos es altísima. En este momento se estima que prácticamente 1 de cada 3 o 1 de cada 2 pacientes hospitalizados están por bronquiolitis. Se aplazan las cirugías programadas, se siempre en el grupo etario de los chiquitos, ¿no? Exactamente. Doctora, y me surge esta pregunta, ¿por qué este virus se manifiesta en invierno y no en verano? Cuando tenemos siempre como una cuestión de sentido común o conocimiento popular de que el frío o las bajas temperaturas siempre reducen la proliferación de esos virus, ¿no? No, hay algunos virus que son prácticamente estacionales. Por ejemplo, el virus de la gripe es un virus que se sabe que empieza a aparecer en el otoño y va desapareciendo en la primavera. Lo mismo pasa con el virus sincicial respiratorio. Pero, por ejemplo, hay otros virus como el adenovirus o los parainfluenza que pueden estar todo el año. Lo que pasa es que estos virus tienen una aparición periódica y esto tiene que ver con cuestiones de la naturaleza. O sea, es excepcional encontrar un virus de la gripe, una influenza, por ejemplo, excepcional. Puede haber. Eso como un ciclo biológico que tienen los virus. Exactamente. Y se sabe que son virus absolutamente epidémicos y aparte el nivel de contagio de uno a otro es altísima. O sea, se estima que una población de 2 años, prácticamente el 90% de los chicos fue infectado, o sea, tuvo contacto con el virus. Lo cual no quiere decir que todos hayan enfermado. Claro.
¿Y cómo se puede prevenir esto, doctora? Mire, la prevención no existe ni aquí ni en otros países. Sí hay una serie de factores que son importantes. En primer lugar, aquellos chicos que tienen más riesgos tienen que ser más protegidos. O sea, si yo tengo un hijo que nació con 1,8 kg en el mes de abril, bueno, ese chico tiene que estar muy protegido en la medida de lo posible del mundo externo. O sea, no lo puedo llevar a lugares hacinados, no puede ir a un shopping, no puede ir a reuniones familiares donde pueda haber otros chicos enfermos. O sea, no puede ir a una guardería, por ejemplo, un chico muy pequeño con factores de riesgo. Luego, todos los factores de prevención importantísimos es que nadie fume en el hogar. No puede haber fumadores porque esto incrementa de 3 a 4 veces más el riesgo de internación por bronquiolitis. Por otro lado, todos aquellos que tienen otros factores de riesgo, especialmente aquellos, como dijimos antes, prematuros, chicos que tienen enfermedad pulmonar crónica, cardiopatías, etcétera, también tienen que ser más protegidos en el sentido de tratar de mantenerlos lo más aislados. Para los chicos de mucho riesgo existe un tratamiento que es un tratamiento de un anticuerpo monoclonal que se llama el Palimizumab, pero que tiene indicaciones muy precisas. Se aplica a partir de la primera aparición del virus y es un anticuerpo que inyectado en el cuerpo del bebé hace que si el virus incisional respiratorio llega, sea como detenido, sea como, es decir, simplemente se bloquea con este remedio que uno tiene en la sangre y la afección es de menor intensidad. Pero es un remedio muy costoso y que tiene indicaciones muy precisas para los chicos con ciertos factores de riesgo. Después el resto es lavado de manos, evitar los lugares hacinados, que no fumen en la casa, la alimentación materna, de lactancia es fundamental. Y si hay niños más pequeños, más grandes en la casa, tratar de tener todas las medidas higiénico y de puericultura habituales, lavado de manos, etcétera. A ver si podemos establecer este ciclo concretamente. Ingresa el virus a mi cuerpo. Hay un periodo en donde permanece como latente, se manifiesta la enfermedad. Ese virus, cuando se manifiesta la enfermedad, ¿sigue contagiando o contagia antes de la manifestación de la enfermedad en el cuerpo? Contagia antes y sigue contagiando durante depende un poco, todos los virus no son exactamente iguales, pero sí, siguen todavía contagiando durante la primera semana por lo menos de la infección, sigue contagiando. Después ya no, ya es... Claro, lo importante es que habitualmente cuando el virus entra en el organismo, por ahí empieza simplemente con un resfrío, una tos de tipo laringotraqueal, unos moquitos... Y que se puede cortar ahí también, ¿o no? Y para ahí. Claro. En otros chicos empieza la nariz, la laringe, la tráquea y un poquito de bronquios. Y en otros chicos realmente llega a la bronquiolitis de verdad, que es cuando ya los bronquios más pequeños están mucho más comprometidos y entonces ahí el chico tiene dificultad para respirar. Tiene los silbiditos, conocidos como gatitos, silbidos, sibilancias, y después empieza a hacer fuerza para respirar y en ese caso aparece el famoso tiraje, que es cuando el chico pancea o hace fuerza con la panza y aparece como que la piel se hunde entre las costillas y debajo de la última costilla, o eventualmente otros signos de mayor severidad. ¿Qué secuelas puede dejar en ese chiquito una bronquiolitis? ¿O no deja secuelas? Habitualmente ninguna. Ahora, si es un cuadro muy severo, un paciente que requirió terapia intensiva, muchos días de oxígeno o un respirador, sí, puede quedar lo que se llama una bronquiolitis obliterante, una enfermedad pulmonar crónica postviral, que realmente son enfermedades complejas y que después necesitan algún cuidado a largo plazo. En algunos chicos que ya de por sí tienen cierta sensibilidad de hiperreactividad bronquial o cierta tendencia de alergia, de atopía, a veces se puede mezclar el virus con una cierta respuesta anómala de los bronquios de ese chico, entonces esto se puede potenciar.
La alerta que está ahora como vigente por este brote de bronquiolitis, ¿tiende ya a disminuir o se mantiene firme? Lo más probable es que haya varios picos, todavía nos falta trabajito. Y vamos a entrar en invierno en 2 días. Sí, nos falta todavía, puede haber todavía picos, puede haber zonas de mayor incremento todavía. Digamos, todos los años se hace el famoso corredor epidemiológico donde se va viendo en comparación de años anteriores, pero todavía vamos a tener un tiempo, un mes y medio, 2 meses más de bronquiolitis, que nos va a dar mucho trabajo, especialmente en todos los niveles, ambulatorio, guardias y por supuesto internación. Muy bien, doctora Ana María Balanzat. Muy didáctica su explicación. Bueno. Muchísimas gracias por todo. No, gracias a ustedes. Bien. Muchísimas gracias. Por favor, buenas noches. En instantes, ustedes verán cómo se roban 300 camisetas en un local del pleno centro porteño. Y en poquísimo tiempo se llevan las 300 camisetas. En instantes, ya volvemos.